Bueno, chicos, chicas, buenas noches. Lo primero que, como les había comentado, se había puesto ahí en el mensaje, vamos a estar revisando una posible solución del laboratorio número 6 que hicimos la semana pasada, recordando que si bien esta no es la solución, sino es una solución, o sea, la pueden tomar como referencia, este, pero si ustedes hicieron una que funcionó, pues está pues súper bien, ¿verdad? Esta que voy a hacer o que vamos a hacer ahorita, pues es simplemente pues de referencia y utilizando, modularizando todo en funciones, ¿ok? Bueno, si bien recordamos del laboratorio anterior, teníamos que desarrollar una función para calcular el centro de gravedad o el centroide de un polígono. Esto es para el contexto es para una siderurgia, ¿verdad? Yo les había comentado que tanto las X como las Y de los vértices del polígono los manejáramos a través de arreglos de una dimensión. ¿Okay? Un arreglo para las X y otro arreglo para las Y. ¿Ok? Adicional, el enunciado tenía algunas peculiaridades. Por ejemplo, que a la hora de calcular el, el- el- el punto, el centroide, el eje, los ejes como tal del centroide, teníamos que evaluar, tener en consideración que el primer vértice que utilizamos para el recorrido es también el último, al ser un polígono cerrado, ¿verdad? Entonces, por ahí, esas eran las principales indicaciones o lo que tenían que tener cuidado. Adicional a las fórmulas que debíamos implementar. Teníamos, por un lado, para el X sub C, es el X del punto del centroide dentro del polígono, teníamos esta fórmula, donde otro tip era tener cuidado con las referencias a los espacios eh, o a las posiciones del arreglo cuando su índice es X más 1, bueno, Y más 1, perdón. ¿Ok? Tanto para el cálculo de X, para el cálculo de Y, como para el cálculo del área del polígono. Ok. Bueno, entonces vamos a pasarnos un momentito aquí, voy a pasar un momentito aquí a Python para ir desarrollando el algoritmo como tal. Ok, bueno, entonces ya estamos por aquí. Un segundo para empezar a desarrollar esta parte. Ok, bueno, recordemos entonces que yo les había comentado que utilizáramos, o sea, que no utilizáramos ninguna interacción con el usuario ni nada por el estilo, sino que nos centráramos en el algoritmo como tal. Primero que voy a hacer es un pequeño bloque principal para declarar dos arreglos, uno para las X y otra para las Y de cada punto. ¿Okay? Aquí voy a poner exactamente los datos que usamos como pruebas. Empezando aquí 0, aquí sería el menos 2, aquí sería el menos 6, aquí sería el menos 4, y aquí sería el 2 menos 6 menos 4, y el otro sería el 6. En este caso sería el 6. Y para la Y sería, bueno, el primer punto es 0,2, el otro punto era menos 2,8, el siguiente punto era menos 6,1, y el otro punto era menos 4, menos 6, y el último punto era 6,2, si no recuerdo. ¿Ok? Ok, de esta manera, cada uno, por ejemplo, la posición 0 va a tener el vértice 0, o sea, 0, 2, la posición 1 el vértice 1, menos 2, 8, menos 6, 1 el siguiente, menos 4, menos 6 el siguiente y 6, 2 el otro. ¿Ok? Bueno, ya con base en pues lo más sensato era, lo más, digamos, sencillo, mejor dicho, era tener una función que me retorne los dos valores, tanto X sub C como Y sub C. Le podemos poner aquí calcular centroide. ¿Okay? Esta función
va a recibir como parámetros el arreglo X y el arreglo Y. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ir a definir la función como tal. Vamos a ver por acá. Tenemos nuestro bloque de funciones. ¿Ok? Y aquí vamos a definir nuestra primera función. Sería calcular centroide. ¿Ok? Aquí vamos a decir que sí, recibe los arreglos X y Y. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a declarar una variable X sub C y una variable Y sub C. Ya vamos a ver que la vamos a poner. Y aquí vamos a decir que retorne X sub C y retorne Y sub C. ¿Ok? Ahora bien, como los cálculos de cada uno se hacen a través de una fórmula, entonces una de las maneras más, inicialicemos el 0 aquí por mientras, una de las maneras más sencillas es modularizarlo también. Entonces podemos hacer una función que se llame calcular X sub C, que va a recibir también los dos arreglos con los ejes, ¿verdad? Con los vértices, porque se ocupan. ¿Ok? Y aquí vamos a empezar. Vamos a desarrollar primero esta función. Y aquí vamos a mandar a llamar a esta función, calcular Y sub C. Perdón, X sub C. Aquí le vamos a enviar X y Y. ¿Ok? Es una manera sencilla de ver. Aquí, como estamos calculando X sub C, inicialicémoslo en 0. ¿Verdad? Y aquí vamos a hacer el proceso de la sumatoria. Vamos a hacer acá el procedimiento este de la suma. Lo primero que voy a hacer acá es tratar de tenerlo todo tal cual la fórmula. Entonces, voy a declarar una variable n igual al tamaño del arreglo. En este caso, como estamos calculando x, hagámoslo en base a x. ¿Ok? Y acá, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a hacer un ciclo for, y va a iterar en un rango, tal cual la sumatoria que teníamos en la fórmula, que va de 0 a n-1. Pero en este caso, recordemos que es 0 a n porque no incluye la n, sino llega hasta n-1. Y ahora acá, lo que hacemos es transcribir la fórmula. Bueno, ¿qué fórmula? Déjenme un segundito nada más para cuadrar aquí las páginas. Ok. Ahora sí, para compartirles de nuevo ¿ok? Vamos a hacer esta función. Ya estamos en este paso. Un ciclo que va de i igual 0 hasta n-1. ¿De qué? De x sub i más x sub i más 1 por x sub i por y sub i más 1 menos x sub i más 1 por y sub i. Eso es exactamente lo que voy a poner. Ya estoy aquí en este momento, ¿verdad? Vamos de nuevo a la parte de la codificación. ¿Ok? Entonces decimos, x sub c más igual para hacer la parte de la sumatoria. Recordemos que este x sub c va a ser nuestro acumulador. Entonces, lo primero era, en este caso era x sub i, ¿ok? X sub i más x sub i más 1, ¿ok? Todo esto por paréntesis, siempre utilizamos paréntesis a la hora de hacer fórmulas, cuando queremos que quede claro, ¿verdad? X sub i por, perdón, X sub i por y sub i más 1. ¿Verdad? Todo esto menos, en este caso sería X sub i más 1 por y sub i. ¿Ok? Y listo, ahí tenemos nuestra función. Bueno, nuestra función, nuestra fórmula
tal cual la vimos ahí. Claro que aquí hay que tener cuidado, que ya lo vamos a ver. ¿Ok? Después, ¿qué nos queda? Después nos queda decir que X sub C es igual a 1 entre 6 por el área por X sub C. Pero aquí falta un detalle. Tenemos que calcular el área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fórmula sería, vamos a inicializarla en 0 primero. La fórmula sería algo como 1 entre 6 por el área. Todo eso multiplicando a, aquí hace falta todo esto multiplicando a X sub C. Y aquí hacemos un return de X sub C. ¿Okay? Pero nos hace falta calcular el área, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Lo vamos a hacer a través de otra fórmula. ¿Por qué lo estoy haciendo todo en funciones? Porque son fórmulas. ¿Ok? Una parte importante de modularizar es tratar de reutilizarlas. El área tal o el X sub C, el Y sub C los puedo utilizar en otras partes de mi código. Entonces, por eso es que a lo mejor lo colocamos en funciones diferentes. Y una función que simplemente retorna, que se encarga de hacer el llamado a las dos funciones. Ya lo vamos a ver con este listo. Vamos a ver aquí, calcular, en este caso calcular área. El área es una fórmula parecida, entonces también va a ocupar los X y los Y, o sea, las coordenadas. ¿Okay? Entonces aquí le ponemos, vamos a la variable A igual a 0. Prácticamente es algo parecido a esto que vamos a hacer. Entonces, voy a tomar aquí la X, así como referencia igualmente. Vamos a sacar, recordemos que ambos arreglos se supone que son iguales, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la fórmula para calcular el área. ¿Ok? El área era sencilla. El área era X por Y sub I más, bueno, X sub I por Y sub I más 1. Nos pongámosle área más igual, o sea, lo que tiene área más X sub, lo estoy viendo del de la hoja nada más, X sub, no, era X sub I, ¿sí? X sub I por Y sub I más 1, ¿ok? Esto menos X sub I más 1 por Y sub I. Y sub I. ¿Ok? Y según la fórmula, el área había que multiplicarla por un medio. O sea, lo que me da esto, entonces, toda el área hay que multiplicarlo por un medio. O sea, una vez ya terminado el ciclo, decimos que A se le asigna A por un medio. A por un medio. O sea, entre 2 y retornamos el área. ¿Ok? Ahora sí, ya puedo perfectamente llamar aquí a la función que se llama calcular área y mandarle estos dos arreglos ahí que andan por arriba y por abajo. Aquí. Ok. Aquí podemos hacer algo como que diga aquí como el de la clase pasada. Ok. Vamos a decir por acá la coordenada de X sub C es este dato redondeado 2 y Y sub C es este dato. Ok, así está sencillo. Transcribir la fórmula, claro, no hace falta Y sub C que sería parecida a esta, pero antes vamos a ver lo que sucede aquí. Ven, aquí me está dando index fuera de rango, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ya les expliqué, en este caso, como el arreglo es de 5, los dos arreglos son de 5, los rangos van a ir 0, 1, 2, 3 y 4. Cuando aquí va, cuando la I vale 4, aquí trata de hacer referencia al índice 5. El índice 5 no existe, ¿ok? El índice 5 no existe y esto patalea. Entonces, ¿para qué funcionaba tanto contexto y demás? Bueno, recordemos que al ser un polígono cerrado, podemos utilizar como último vértice el primero es el último también. Entonces, vamos a hacer aquí una validación. Hay dos maneras de hacerlo. Bueno,
pienso yo que hay dos maneras, pensé que haya más, pero digamos dos maneras sencillas de hacer esa validación. La primera es mediante condicionales if-else. Nos preguntamos aquí, si, aquí ¿qué voy a preguntar? Si el índice que estoy manejando es menor que n-1, entonces perfectamente puedo usar esta fórmula. ¿Por qué? Porque en el ejemplo, esto se cumple cuando i vale 0, 1, 2 y 3. O sea, todavía aquí puede hacer referencia a la posición 4 y no se cae. Pero cuando ya el índice es igual a n-1, entonces él va a tratar de hacer una referencia a un punto que no, o sea, un espacio que no existe. Entonces aquí es donde cambiamos un poco la fórmula. Y en vez de decir i más 1, colocamos un 0. O sea, nos devolvemos, por así decirlo, a la posición 0. ¿Ok? Ya con eso, esto no se va a caer, o sea, no va a hacer ninguna referencia a ningún espacio que no existe en la posición. Todo bien. Ahora me está dando otra vez el out of index error, pero no me da aquí, sino que me está dando en el área. Movemos por acá. Aquí con el área puedo aplicar exactamente lo mismo. O podría hacer otro hack. Aquí otro tip, pongámosle así. Insertar el arreglo al final las posiciones, o los arreglos, las posiciones 0. Veamos. Insertar en los arreglos al final las posiciones x sub 0. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, x.append, ¿verdad? Que era el comando para insertar. ¿Y aquí qué decimos? Bueno, como el append siempre lo hace en la última posición, pues metamos el primer elemento como si fuera el último. Y aquí también. Pero en este caso, con la X. ¿Okay? Y como ven, aquí estoy utilizando la N. Aquí ya, primero le tomé el tamaño del arreglo, ¿verdad? Sin insertarle nada. Y aquí le insertamos el valor. Entonces aquí voy a trabajar, por ejemplo, ahora ya no tiene 6, ya no tiene 5 espacios, sino tiene 6. Pero acá voy a seguir trabajando con los rangos que van del 0 al 4 para poder referenciar tranquilamente el 5. Ya con esto no se debe caer. ¿Ven? Y nos da, según el ejemplo, menos 1.66. ¿Okay? Eso nos quiere decir que vamos bien. Entonces, pueden validar con esto o con este tipsillo también de meter, o sea, de si el arreglo tiene 5, pues metamos un sexto elemento que sea el primero. Entonces, listo, claro, tengo que cuidar, ¿verdad? Que el ciclo no vaya a tomar el length de este ya con el append incluido, porque si no, pues no gano nada. Sino que, así como lo estoy haciendo, primero guardo el tamaño antes de hacer la modificación de los arreglos y después ya me muevo en ellos. Ok. ¿Qué nos haría falta aquí? Calcular y sub c. Es exactamente igual que calcular x sub c. Voy a cambiar aquí todas las variables haciendo referencia a y. En este caso, referenciamos a y aquí también. Aquí sería y sub c. Aquí sería y sub c. Aquí sería y. Y aquí sería y sub c. Y aquí sería y sub c. ¿Y aquí qué nos hace falta? Claro, llamarla aquí. ¿No? Porque recordemos que esta función, calcular centroide, es la que devuelve las coordenadas del centroide. Y ella es la que se encarga de llamar a las funciones auxiliares. En este caso, calcular y sub c y x sub c respectivamente. ¿Ven? Ahora sí, el bloque principal, ven que el bloque principal tiene la declaración de las dos variables, de los dos arreglos, y
el cálculo del centroide. Él simplemente tiene tres líneas. Dos para el llamado de las funciones y una que es el retorno. Y acá nos da, perdón, pusimos y sub c, calcular y sub c. Vamos a ver qué pasó aquí. Claro, no cambiamos la fórmula. La fórmula en en el y había que cambiar la x por la y aquí. Da exactamente igual. Ahora sí. Menos 1.66 y 0.49. Nos dan exactos porque estoy redondeando a dos decimales. ¿Ven? Cualquiera de los dos tips que utilizasen para no incurrir en un index error era totalmente válido. Ok, no sé si tienen dudas, preguntas, quieren hacer algún comentario. ¿Qué les parece? ¿Lo entendieron? ¿Lo hicieron similar? Sí, profesor, se entiende así. Ok, ¿y cómo lo hicieron? ¿Le salió? Sí, más o menos, pero la verdad es que no. Ok, Yo usé el tip que usted dejó de insertar las posiciones cero, pero lo hice manualmente, directamente en el arreglo. así como este. Eh, digamos, si subimos Ajá, más al puro principio. aquí arriba. No, en el bloque principal entonces. Ajá, aquí. Ahí metí 0, -2, -6, -4, 6 y 0. Pero entonces, ¿cómo hizo? O sea, siempre manejó el tamaño del arreglo -1. Ahí acomodé un montón de cosas. Al final me salió dando, pero Ok. eh, sí hice eso. O sea, y en el Y metí un 2 al final. Ujú. Sí, sí, sí. Ahí Mate- acomodé como las variables, porque sí iba dando index error y, y otros errores, pero al final acomodé todo, digamos. Como que hice n-1 y bueno, ahí verá en mi tarea Ok, no, la obra de arte. ok. Está bien, no hay problema. Bueno, Pero chicos, sí me dio. perfecto, eso está bien. Bueno, entonces, esta es una solución planteada con 4 funcioncillas y un bloque principal bastante chiquito, ¿verdad? Importante, siempre piense en la solución antes de hacerla, es lo más importante. No antes de sentarse a programar ahí a lo salvaje, sino que piense en la solución y todo el asunto, ¿verdad? Ok, entonces ya se lo voy a colocar ahí en la página, aquí, en la carpeta del curso. Ok, bueno, perfecto, ahí lo puse. Ya se los acabo de subir. Ok, bueno, continuando un poco con la parte de arreglos en dos dimensiones, dígase matrices. ¿Ok? Vamos a ver hoy un poquito, algo muy rápido, que hoy vamos a ver también, adicional a esto, vamos a ver una parte de recursividad, ¿no? Que es el concepto como tal. Pero bueno, revisemos acá rápidamente este detallito que hayamos visto de las matrices. Importante, cuando trabajamos con matrices, imaginémoslas. O sea, imaginemos las matrices, cómo se ven en pantalla, pues, cómo se ven gráficamente. Si las podemos dibujar, dibujémoslas para estar más, ¿cómo se llama? Más claros en lo que estamos haciendo. O sea, para no tener ahí dudas sobre esto. Ok, recordemos entonces que las matrices como tal son arreglos de arreglos. Decimos entonces que el arreglo, cuando referenciamos a las filas, estamos hablando del arreglo primario, por decirlo así. Entonces aquí tenemos un arreglo de tamaño 1, 2, 3, 4, 5, con los índices que van del 0 al 4. ¿Okay? Y cada elemento tiene a su vez un arreglo, en este caso
de 1, 2, 3, 4, 5 elementos, con arreglos que van del 0 al 4 también. ¿Ok? Recordamos que para recurrir al arreglo, de manera ordenada, nosotros nos posicionamos, ¿verdad?, en la fila, en este caso la 0, la primera, y empezamos a analizar las columnas. Columna 0, 1, 2, 3, 4 y listo. Pasamos de fila y ahora vamos de nuevo. Columna 0, 1, 2, 3 y 4. Y así hasta completar la cantidad de filas que tiene el arreglo. ¿Ok? Bueno, esa es una manera de recorrer el arreglo en orden, ¿verdad? Utilizando de manera, valga la redundancia, ordenada la parte de los índices. Pero no solo así se puede recorrer un arreglo. De hecho, se puede recorrer de atrás hacia adelante, se puede recorrer recorriendo, digamos, las columnas de primero, y para cada columna, o que la columna sea el referente, y para cada columna recorro las filas. Por ejemplo, llegar y posicionarme en la columna 0 y decir, para la columna 0 voy a recorrer la fila 0, 1, 2, 3 y 4. Luego para la columna 1 recorro de nuevo la fila 0, 1, 2, 3 y 4. Para la fila 2 recorro las columnas 0, 1, 2, 3 y 4. Fila 3, columna 3, fila 0, 1, 2, 3 y 4, así, etcétera, ¿verdad? No posicionándome en la fila y recorriendo el arreglo de cada una, o sea, las columnas. Bueno, analicemos un poquito el detalle acá. Ok, voy a utilizar como base el código fuente que tenemos para el laboratorio. Ya nos pasamos a REPL un segundito, por favor. Okay. Vamos a irnos aquí al REPL que te hiciste. Aquí está. Ok, está buscando el código. Ok. Recordemos, es el código que tenemos para la parte del lab, ¿verdad? Del laboratorio número 7. Donde tenemos, pues, bueno, bien documentadito y todo. Tenemos una función que crea un arreglo y lo llena con números aleatorios de 1 al 10. Una función que crea un arreglo y lo llena con ceros. Una función que crea una matriz y la llena con números aleatorios. Una función que imprime una matriz, ¿verdad? Así, como de manera bonita. Esta función que se llama multiplicar matrices, que es la que ustedes tienen que desarrollar, que me imagino que están desarrollando. Esta otra función que hice acá, no se las puse en el archivo de ustedes porque se los puse como 4 veces las capturas de los datos, pero esta es una funcioncilla muy sencilla, se llama capturar valor, que recibe un tamaño ahí, un valor ahí mínimo y un mensaje a desplegar. Y simplemente lo que hace es validar que si ingresa un número mayor que el dato válido, mayor o igual, y que si hay una metida de patas, no se caiga el programa por una excepción. Y adicional, que si mete un valor que no es, pues que también no lo ¿cómo se llama? No le permita seguir. ¿Okay? Básicamente es eso lo que hace. Ok. Y lo encasillé en una función para evitar 4 veces esto, que fue lo que hicimos en el cascarón, pero el cascarón funciona bien, entonces lo dejamos así. Ok. Acá los mandamos a llamar, por ejemplo, las filas y las columnas. En este caso, vamos a crear una pequeña matriz, la matriz A, de un tamaño ahí que meta el usuario, ¿okay? Mayor que 3 en este caso, tiene que ser mayores a 3. Y aquí creamos la matriz y la vamos a imprimir. Eso lo que hace es exactamente el código que les envié a ustedes como base de laboratorio. Por ejemplo acá, ¿cuántas filas, perdón? 5 y pongámosle una matriz cuadrada, 5 y 5 columnas. Aquí está. Primero recorre aquí en orden, ahí va recorriendo, ¿verdad? Bueno, esta función es para recorrer la matriz y ponerla así como bonito. Esta, ¿verdad? La imprimir matriz. La tengan ahí también de
de referencia. Vamos a recorrer acá, estoy viendo un poquito, recorrer la matriz, pero en forma, digamos, no así de esa manera gráfica, sino mostrando los índices. Lo que hicimos la semana pasada. Esta va a ir en un rango que va a ir de 0 hasta el tamaño de la matriz. ¿Ok? Y acá, para cada uno de los elementos, ciclo J que va en un rango de 0, un rango de 0 a el tamaño de, al tamaño de la matriz, la posición, y verdad, es un recorrido que ya hemos hecho muy tranquilos. Y aquí vamos a hacer un printcito y vamos a ir, voy a irles poniendo los índices. En este caso sería el I, ¿verdad? En este caso después sería I, ese sería el J. Aquí me faltó una coma. Ahí está. ¿Ok? Y este es al revés. Así. Los puntos. Y ahora sí, vamos a imprimir acá lo que tiene la matriz o la variable de esta matriz A en la posición I. J. Okay. El recorrido en orden de nuestra matriz. Opa, dice por aquí. Faltaron los 2 puntos. Muy mal aquí. Y vamos a ver qué nos faltó. Este se cierra aquí, este se cierra aquí. Este se cierra aquí, este se cierra aquí. Y no existe la variable matriz porque le pusimos matriz A. Y ahora sí. Aquí, vamos a ver esto. Para que no se vea pegado, nada más voy a hacer aquí un espacio en blanco. Y vamos a ver nuestra matriz. Una matriz de 5 por 5. Aquí está, posición 0, 0 tiene un 1, posición 3 tiene, posición 0, 1 tiene un 3, posición 0, 2 tiene un 10, posición 0, 3 tiene un 10, posición 0, 4 tiene un 4, y ahí vamos, ¿verdad? Luego brinca la fila, brinca la fila, brinca la fila para todos. Ok, ese es el recorrido en orden de la matriz. Veamos, por ejemplo, ¿qué pasaría si acá? Yo digo, mira, voy a intercambiar, voy a poner la J en vez de la I y la I en vez de la J. Veamos qué pasa. Vamos a ver, tenemos una matriz de 5 por 5. ¿Ven? Tenemos en este caso matriz en la fila 0, 0, fila 0, columna 1, supuestamente un 2, fila 0, columna 2, supuestamente un 3, pero eso no es así. Lo que estamos haciendo, quitemos esto para que no le genere enredo. Lo que estamos haciendo aquí en este caso es recorrer 5, 5. Es recorrer la matriz, pero posicionándome primero en las columnas y para cada columna me muevo hacia abajo. ¿Ven? 2, 2, 9, 9, 1. Luego paso de columna 8, 5, 2, 4, 3. Paso de columna 1, 8, 2, 5, 9 y así nos vamos. Ahora sí, ¿cómo sería esto arreglado? Digamos, intercambiamos acá los... Intercambiamos aquí sería IJ, aquí sería JI. ¿Okay? Ahora sí, vamos a nuestra matriz de 5 por 5. Columna 0, bueno, fila 0, columna 0, posición 4. Fila 1, columna 0, posición 6. Fila
2, columna 0, número 5. Fila 3, columna 0, número 2. Fila 4, columna 0, número 8. Ven, ahora hago el recorrido, no aquí, o sea, no los elementos por fila, sino que los estoy haciendo por columnas. O sea, de cada columna voy brincando las filas para abajo. ¿Ok? Bastante útil, pienso yo, para el algoritmo de multiplicar matrices. Creo yo que les puede ayudar bastante. Ok, adicional, bueno, esto me está sirviendo así lo más bien con solo cambiar los índices porque estoy usando matrices cuadradas. ¿Qué pasa si dejo de usar matrices cuadradas? Por ejemplo, una matriz de 4 por 6. Ahí hay un bonito index out. Bueno, un index error, leads index out of range. ¿Ok? Entonces, por acá, ¿por qué pasó esto? Bueno, porque estoy utilizando como parte del recorrido de las filas, estoy utilizando las columnas. Entonces, aquí traté de hacer referencia a una fila que no existe. ¿Verdad? Aquí. ¿Cómo arreglamos eso? Bueno, a como le dimos vuelta a la impresión, perfectamente le podemos dar vuelta a los rangos. Entonces, primero, tomar cualquier elemento, porque estamos hablando de matrices cuadradas, ¿verdad? Tienen toda la misma, cada una de las filas tiene la misma cantidad de columnas. Bueno, cuadradas no, matrices, digamos, perfectas, que tienen la misma cantidad, cada fila tiene la misma cantidad de columnas, no son esas matrices amorfas o esas cosas amorfas que les había enseñado la semana pasada. Entonces puedo utilizar cualquiera como referencia, utilizar la posición 0. Y aquí sí voy a recorrer las filas como tal. Pues para cada columna recorro las filas. Y ahí sí, yo puedo tener una matriz de 6 por 4 y aquí sí me queda bien. ¿Por qué? Porque estoy recorriendo cada elemento hacia abajo. Vean, 8, 5, 10, 6, 2 y 0. 8, 5, 10, 6, 2 y 0. No, 6, 2, 6, 2. El otro era 4, 4, 9, 4, 4, 3. 4, 4, 9, 4, 4, 3. Aquí el asunto es que, como están viendo, estoy recorriendo la matriz, posicionando primero en una columna y recorriendo las filas de esa columna, dándole vuelta a los rangos o a los definidores, a los elementos que definen el rango, dando vuelta y colocando primero como base las columnas y después las filas. ¿Ok? O sea, dándole vuelta a los índices como tal. Ok. Creo que esto les va a servir bastante para la parte del algoritmo de la multiplicación de las matrices. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal? ¿Le suena? ¿No le suena? Profe, ¿Sí? digamos, sí entendí y casi todo, nada más como que la parte de cuando cambió, digamos, for i in range a matriz A y le puso 0. Ujú. Eso no entendí, eso es porque para que empiece a recorrer más bien las columnas. Correcto, exactamente. Aquí estoy utilizando de referencia el tamaño del arreglo que está en la posición 0 de la matriz. O sea, irme recorriendo primero las columnas. Imagínense que lo que estoy haciendo acá es dándole como una vuelta, como una vuelta, dejando esto acostado y viéndolo al revés, decirlo así, utilizando el recorrido de las columnas como filas y las filas como columnas, nada más. Ok, ok. Entonces, ¿por qué, digamos, se cambia abajo de esa, a matriz A solamente? Porque aquí estoy recorriendo las columnas. Aquí debo recorrer las filas. Recuerde que las filas me las da el tamaño del arreglo. Mm, O sea, las filas
las filas me las da. Un segundo. Recordemos que esto que tenemos aquí es como que si esto es un elemento, esto es otro elemento, y aquí para abajo, ¿verdad? Esto se puede decir que si esto se llama matriz, esto es una matriz con 1, 2, 3, 4, 5 elementos que a su vez son arreglos. Entonces, el tamaño del arreglo como tal me da la cantidad de filas, como ya les había comentado. Ok, ok. ¿Ok? Ya, gracias. ¿Ok? Vea, aquí, en este caso, aquí sí voy filas y columnas, normal. Pero aquí voy columnas y filas. Ok, ¿y por qué entonces antes estaba matriz A, ahí donde está Ajá, antes, subrayado? porque lo estaba haciendo con la misma, con el mismo, con este mismo algoritmo. Pero solo funciona si tienen la misma cantidad de filas y columnas, porque no me voy a salir. Pero en el momento en donde varía la cantidad de filas y columnas, cuando referencie filas y me vaya a las columnas, puede ser que me quede corto o que más bien me falten, bueno, que me quede corto o que más bien me sobren índices y me voy a caer, como pasó anteriormente. Ujú. Vea, esa es una matriz de 4, de 6 por 4. ¿Qué pasa si yo quito aquí y lo dejo tal cual? Pero es que hay que imaginarse la matriz. Vamos a hacer otra igual. 6 por 4. ¿Ven? Cuando él trató aquí de referenciar otro elemento, ¿verdad? Otro elemento, porque yo estaba referenciando. La primero aquí se queda corto, ¿verdad? Columna, bueno, fila, bueno, columna 0, elemento 6, 1, 4, 7. Le faltaron 2. Porque estoy utilizando de referencia el 4, no el 6, no la cantidad de filas. Estoy usando la cantidad de columnas para recorrer las filas. Bueno, los dejé por fuera. Aquí también deja por fuera el 4 y el 10. Aquí deja por fuera el 4 y el 7. Y aquí deja por fuera el, aquí vamos, 3, 2, 10, 2. 3, 2, 10, 2, deja por fuera el 3 y el 2. Ahora, él trata de utilizar otro elemento aquí como si existiera otra columna que no existe, porque son solo 4 columnas y está tratando de referenciar 6. Por eso es que hay que darle vuelta acá. Ok, ok, gracias. Y en ese caso, nada más sería lo mismo, ahí donde usted lo acaba de quitar, sería lo mismo poner matriz, índice 0 o índice I, sería lo mismo. No es lo mismo, Mm, porque necesito conocer la cantidad de filas que hay en el arreglo, y la cantidad de filas me lo da ese tamaño. Porque si yo ya referencio el tamaño de una posición del arreglo, me va a decir las columnas. Recuerde que no existen las matrices, sino arreglos de arreglos. O sea, tenemos un arreglo grande en el cual cada uno de los elementos restantes es a su vez un arreglo. ujú, ok, Básicamente es por eso. ok, ok. Es que pensé que antes había matriz A, índice I, Sí, matriz A, índice I, sí, correcto. al principio. Aquí, Ujú, sí, al principio sí. Bueno, sí, exacto. O sea, recordemos que yo le puse índice I porque para que funcionara aún si las columnas de cada fila son diferentes, pero perfectamente se puede hacer referenciar a la primera. Como la matriz tiene que ser de n por m, o sea, no puede ser, o sea, una fila no puede tener más columnas que otra, entonces perfectamente puedo tomar de referencia el elemento 0, el 1, no sé, cualquiera. Yo le puse i para que fuera más dinámico, pero puede ser 0, normal, sin ningún problema. Siempre que se cumpla que la matriz es bien hecha, digamos. ujú, ok, tenía esa duda. Gracias. Ujú. Bueno, con gusto. ¿Otra duda que tengan? Ok, bueno, perfecto. Entonces, también les estoy guardando este archivito ahí en la carpeta del curso para que lo vean. Se va en orden.
para que lo tengan de referencia, porque creo que les puede funcionar para el laboratorio. ¿Ok? Creo yo que les puede funcionar para el lab que están desarrollando. Ok. Permítanme un toquecito para guardarlo también en la carpeta del curso, que lo tengan ahí de una vez. Le pusimos ejemplo de matrices número 3. Punto. Okay. Y el laboratorio 6, le pusimos laboratorio 6, solución, para que lo bajen por si tienen a gusto bajarlo. Ok, bueno, entonces ya nos fuimos de acá. Ok, para el día de hoy también quería ver con ustedes un pequeño temita interesante de recursividad. Ok. El concepto como tal de recursividad. La recursividad o recursión es una técnica con la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. Es una herramienta con amplia gama de utilidades que inicialmente fue utilizada por los matemáticos para solucionar problemas mediante las llamadas definiciones recursivas. Bueno, en efecto, utilizan la técnica divide y vencerás. O sea, ir dividiendo el problema en sus problemas más pequeños. ¿Ok? Ambos, bueno, todos más bien, del mismo tipo que el problema original. A la vez, cada subproblema se subdivide en otros subproblemas más pequeños. Este proceso se repite hasta que pueda resolver el problema de manera directa, a lo que le vamos a llamar nosotros el caso base o el caso trivial. De tal manera, las soluciones de los subproblemas permiten dar solución al problema original. A este proceso como tal le llamamos recursividad. Entonces, recapitulando un poco, recursividad es una manera o es una técnica en la cual o por la cual voy a dividir el problema en problemas más pequeños, ¿ok? En problemas un poco más pequeños. Y cada vez esos subproblemas se pueden ir dividiendo en otros más pequeños, ¿verdad? Llamándose a sí mismo, por así decirlo. Ya vamos a ver lo que son llamadas recursivas. Pero no es una división hacia lo loco. Vamos a tener que llegar hasta un caso al que llamamos caso base o caso trivial, en el cual el problema tiene una solución o una solución base o trivial. ¿Ok? Para dejarlo un poquito más claro. Un algoritmo recursivo, o más bien un algoritmo es recursivo si soluciona un problema reduciéndola a una instancia del mismo problema, pero con una entrada más pequeña, un parámetro más pequeño. Estos algoritmos realizan llamadas recursivas para llegar al resultado. ¿Y qué es una llamada recursiva? Bueno, es una llamada a sí mismo. Es un algoritmo que se llama a sí mismo para resolver el problema, para llegar a la solución. ¿Ok? Ahora bien, aquel algoritmo que se llama a sí mismo n cantidad de veces y tiene un valor base o la que llamamos valor inicial, frontera o caso trivial o límite. Ese es el algoritmo que llamamos algoritmo recursivo. Ok. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un algoritmo recursivo que se llama a sí mismo una cantidad definida de veces a un algoritmo iterativo? Bueno, el algoritmo es iterativo, un algoritmo es iterativo si soluciona un problema a través de una iteración mediante un ciclo definido o indefinido. Como ya vimos, los tipos de ciclos que hemos hecho, ciclos controlados por contador o eventualmente ciclos controlados por evento, cuando no sabemos cuántas veces se va a ejecutar. ¿Ok? Estos algoritmos son muy útiles al momento de realizar tareas repetitivas. Por ejemplo, como vimos ahorita, recorrer arreglos de datos o recorrer matrices o hacer cálculos repetitivos. Se caracterizan por ejecutarse mediante ciclos para llegar a su resultado. Ciclos como los que ya vimos en el principio, como ciclos for, ciclos while y demás. Ok, entonces, para que nos quede bien claro la parte, por así decirlo, teórica del asunto.
Recursividad es una técnica por la cual puedo llegar a la solución de un problema, ¿ok? Mediante la división de ese problema en problemas más pequeños y haciendo un llamado a sí mismo, un algoritmo que se hace un llamado a sí mismo una n cantidad de veces para llegar a la solución. Ahora bien, el algoritmo es recursivo si soluciona el problema reduciéndolo a instancias más pequeñas del propio problema hasta llegar a un caso base o caso trivial. ¿Ok? Y bueno, se diferencia del iterativo porque el iterativo no utiliza un llamado a sí mismo, sino que lo resuelve a través de bucles o ciclos. Ok, vamos aquí para estar un poco más claro sobre el llamado recursivo. Ok, tenemos esta función. F de x es igual a 1 cuando x es igual a 0. ¿Ok? O sea, si x es igual a 0, f de x o la función x es igual a 1. O sea, f de 0 es 1. Eso es lo que nosotros llamamos el caso base o el caso trivial o la condición de parada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando x es mayor que 0? Cuando x es mayor que 0, f de x es igual a x por f de x menos 1. Ven, la solución no es directa, sino está en función de la misma f de x, pero esta vez con un valor menos, un valor más pequeño. Ahí es donde vamos reduciendo el problema. Ahí es donde se va a ir reduciendo el problema y vamos a llegar a intentar llegar hasta el caso base o caso trivial. Ok, veamos por ejemplo esta función aquí, ¿no? F de 4, es la incógnita. ¿Cuánto es f de 4? O sea, x es igual a 4. Bueno, f de 4 en este caso será 4 por f de 3. ¿Por qué? Porque es 4 por f de 4 menos 1, que es f de 3. Y ahora sí, bueno, ¿qué pasa? Aquí empieza el llamado recursivo. F de 3, ¡pum! ¿Qué es f de 3? F de 3 es 3 por f de 3 menos 1, que es f de 2. F de 2, aquí hay otro llamado, ¿verdad? Va para adentro. F de 2 es 2 por f de 2 menos 1, o sea, 2 por f de 1. Y ahí va de nuevo para adentro. F de 1, ¿qué es? F de 1 es 1 por f de 1 menos 1, que es f de 0. Y ahí va. F de 0, opa, f de 0, por definición, si llegamos al caso base o caso trivial, por definición es 1. Entonces aquí termina la recursión. Aquí ya no depende de un llamado a sí mismo para resolverse, sino que va directo a 1. Ahora sí, ya puedo resolver. ¿Qué pasa acá? Bueno, me voy resolviendo de atrás hacia adelante. Todos estos que dejé sin resolver, ya tengo respuesta para cada uno. Vamos a verlos por acá. F de 0 es 1. Entonces, f de 1 es 1 por f de 0, que es 1. 1 por 1, 1. Sube el f de 1 para acá, ¿verdad? F de 2 es 2 por f de 1, que f de 1 es 1. 2 por 1, 2. F de 2 es igual a 2. F de 3. F de 3 es 3 por f de 2. ¿Y cuánto es f de 2? F de 2 es 2. Pues ya se solucionó. Entonces, f de 3 es 3 por 2, son 6. ¿Ok? F de 4, bueno, y sube la solución. F de 4 es 4 por f de 3, pero f de 3 ya sabemos que es 6. 4 por 6, 24. O sea, f de 4 es igual a 24. ¿Ok? Como vemos, esto es lo que yo le llamo, lo que llamamos la pila recursiva. ¿Cuántas veces va bajando? En este caso, bajo 1, 2, 3, 4 niveles. Al cuarto nivel, encontró la solución trivial. O sea, 4 llamados recursivos. Y aquí empezó a subir, resolviendo. Y ahí termina. ¿Ok? Eso básicamente, chicos, es el concepto de recursividad. Se preguntarán, ¿cómo se programa eso? Muy sencillo. Veamos un par de ejemplos muy generales, muy básicos. Recordemos el factorial. El número factorial, por ejemplo,
bueno, es la multiplicación de todos los números menores o iguales que él, empezando por 1. Por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Bueno, menores o iguales. 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Factorial de 6, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. ¿Ok? Ya cuando empezamos a ver ciclos, los resolvimos de manera iterativa. Ahora resolvámoslo de manera recursiva. ¿Okay? En ocasiones se van a sorprender porque los algoritmos recursivos se codifican con menos líneas, pero de alguna u otra manera son un poquito más complejos de entender. Otra cosa es que la recursividad como tal es un proceso muy caro en recursos de sistema. La recursividad, al dispararse procesos recursivos, se disparan lo que se llaman a nivel de computación threads o hilos. Entonces, esos hilos consumen espacio o consumen recursos de memoria. Entonces, en ocasiones, el escoger entre un algoritmo recursivo o un algoritmo iterativo también depende de cuántos llamados a la pila recursiva se hagan. ¿Por qué? Porque va a requerir más trabajo por parte del CPU y la memoria. Pero bueno, en general también son más chiquitos, quedan un poquito más pequeños que los iterativos, pero también hay que entenderlos un poco más, o ponerles un poquito más de coco para entenderlos. Pero bueno, veamos en estos ejemplos. Este es el factorial. ¿Ok? Definimos la función factorial. Recibe un valor X para calcular el valor del factorial de X. Y el caso trivial. Factorial de 1, ¿cuánto es? 1. Entonces, ese es el caso trivial. Cuando X vale 1, retorne 1. ¿Por qué? Porque el factorial de 1 es 1. Pero, si no es 1, entonces, retorne X por el factorial, pero en este caso de X menos 1. Aquí es donde estamos haciendo nuestro llamado recursivo, como ven. Aquí hacemos nuestro llamado recursivo y aquí se va a empezar a llamar, dependiendo del valor de X, voy a volver a hacer otro llamado y otro llamado y otro llamado y ahí se va haciendo algo como esto. Una pila de llamados recursivos. ¿Ok? Programemos este en Python. Vamos a ver, programémoslos todos estos aquí en Python para hacerlos fáciles. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí tenemos un bloque principal para llamarlos y vamos a ver. Pongámosle acá. Factor. ¿Ok? Creo que estamos viendo. Así, ahí está, ¿verdad? ¿Ok? Y en este caso, bueno, el ejemplo de la presentación dice X, pero aquí vamos por N. Nos preguntamos por el primer caso. Si N, recuerden que a mí me gusta meter estos en paréntesis. Si N es igual a 1, estamos hablando acá del caso base. Si N es igual a 1, entonces la función retorna 1. Pero si N no es igual a 1, entonces va a retornar N por el factorial de N, pero en este caso menos 1. Ven, voy dividiendo o voy simplificando el problema un escalón más. En algún momento va a llegar la N a ser 1. Entonces ya va a retornar 1 y de ahí para arriba, en la pila recursiva, se van a ir resolviendo cada una de las operaciones. ¿Ok? Veámoslo acá. Un pequeño ejemplo. Hacerlo aquí directo con un print. El factorial de 6. 720. Entonces vamos aquí.
Ahí nos dio 720. Sencillo, ¿verdad? Mucho más fácil que la programación que habíamos hecho a nivel de ciclos. Hagamos un ejemplo más. Un par de ejemplos más, hagamos. Vamos a hacer acá la exponenciación. Vamos a decir... pongámosle exponenciar. Pongámosle exponente. Exponencial será como raro. Exponente, una base y un exponente. No, pongámosle elevar. Elevar recursivo. Entonces recibe una base y un exponente. ¿Cuál es el sentido de la exponenciación? Tenemos una base, dígase, qué sé yo, 2. 2 a la 4. 2 a la 4, ¿qué es? 2 por 2 por 2 por 2. ¿Verdad? ¿Qué caso base podríamos pensar en la exponenciación? Bueno, todo número elevado a la 1 es igual al propio número. ¿Verdad? No me sirve para nada todo número elevado a la 0 es igual a 1 porque no me sirve. Pero me sirve de caso base que todo número elevado a la 1 es igual al propio número. Entonces podríamos poner ese como caso base. Si el exponente es igual a 1, entonces, ¿qué va a retornar? De la base normalmente, nada más. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 1 da la propia base o el propio número. Y si no, entonces, que retorne ¿qué? La base por el llamado a elevar recursivo, o sea, el llamado recursivo el mismo, que se lleve la base, porque la base, pues, estamos elevando 2, pues es el 2 que se va a multiplicar. Pero ahora el exponente menos 1. ¿Ok? El exponente menos 1. Ahora sí. ¿Por qué? Bueno, imaginémonos 2 a la 3. La primera vez entra, ¿verdad? Y dice, exponente es igual a 2, ¿no? Porque es igual a 3. Entonces, en este caso retorna 2 por, mande a llamar ahora a elevar recursivo, pero con 2 y 2. Y aquí va de nuevo. Entra, ¿verdad? En otro llamado, entra aquí a la función y dice, bueno, exponente ahora vale 2. Bueno, exponente vale 2. 2 es diferente de 1, entonces esto no se cumple. Este debe ser acá 2 por eleve al cuadrado 2, pero la 1. ¿Verdad? Ahora sí, entra acá y dice, bueno, 1, ahora sí, entonces retorne 2. ¿Este qué va a hacer? Del llamado que quedó pendiente, retorna un 2. 2 por 2, 4. Y al primer llamado que le dio inicio a la recursión cuando valía 3, entonces le sube un 4. 2 por 4, 8. O sea, 2 a la 3 es igual a 8. Le hicieron 3 llamados en total. Para no cansarnos con el cuento, hagamos acá el llamado. Hagámosle ¿qué? Y aquí hagamos, este se llamaba elevar recursivo. Elevemos, qué sé yo, 3 a la 5. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, hagamos 3 a la 4. 3 por 3, 9. Por 3, 27. 27 por 3. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Y 27 por 3, 81. ¿Ok? Casi todo algoritmo, literalmente, todo algoritmo, mejor dicho, que se pueda resolver de manera iterativa, se puede resolver de manera recursiva.
Más no todo algoritmo recursivo se puede resolver de manera iterativa. ¿Okay? Todo algoritmo iterativo lo puedo resolver de manera recursiva, pero no al revés. O sea, no todo algoritmo recursivo lo puedo resolver de manera iterativa. Ok, hagamos otro ejemplo sencillo. Bueno, sencillo no, más o menos. Recordemos el ejemplo del máximo común divisor. ¿Se acuerdan el algoritmo de Euclides que hicimos? Mediante la resta sucesiva hasta encontrar una diferencia de 0 para encontrar el máximo común divisor. Muchos de ustedes encontraron bibliografía, diferentes medios y demás, una implementación del algoritmo de Euclides, pero basado en recursión. Y en vez de utilizar las restas sucesivas, utilizaban la función o el operador módulo, el operador residuo. Bueno, lo vamos a desarrollar para que vean cómo es. ¿Ok? Aquí un ejemplo por acá. Me están preguntando, bueno, me hacen una pregunta, ¿cómo llega el resultado sin un ciclo? Recuerde que aquí no hay ciclo de nada. Aquí lo que se está emulando básicamente es, emulando no, aquí lo que se están haciendo son llamados a la misma función, pero con valores más pequeños. Esto, por así decirlo, queda en stand-by. Cuando pasa esto, la función queda en stand-by y no se termina de resolver. ¿Por qué? Porque entra otra vez a llamarse a sí misma. Y así una n cantidad de veces. Esto se termina hasta que se llegue a una condición final, a una condición de parada. Cuando ya llegue a la condición de parada, por lo general, ya se está retornando un valor. Entonces, este return se lo va a tirar a la función que lo llamó o al número de llamada que lo invocó. Y así sucesivamente. O sea, cada uno de estos se va a traducir en un valor. Pero cuando le toque su turno, algo parecido, algo similar a esto que vimos por acá. Antes de entrar aquí. Ven, cada vez f de 4 es la función. Por ejemplo, f de 4 es, bueno, f de x es x por f de x menos 1. Y ese es el caso de parada. Eso es como decir, if x es igual a 0, entonces retorne 1. Else, retorne x por f de x menos 1. Entonces, ven, cuando él llega acá, baja a f de 3. No termina de ejecutarse porque no sabe qué va a pasar. F de 3 ocupa f de 2. F2 ocupa f de 1. F de 1 ocupa f de 0. Y f de 0 es 1. Ya llegué al caso. Y aquí él empieza a retornar. Y cada uno se empieza hasta que este logre finalizarse. La recursión no es, o sea, es complicado de entender a la primera. Lo importante es que sepan que a nivel que se programa, pues tienen que dividir el algoritmo, o sea, pensar el algoritmo de tal manera que lo puedan, que en cada llamado recursivo, vayan disminuyendo el tamaño hasta que se pueda llegar al caso base, que a partir de ese caso base es que podemos ir haciendo el cálculo hacia arriba. ¿Ok? Son diferentes. Ciclos y recursión es completamente distinto. Pero como les dije, cualquier algoritmo cíclico se puede resolver con recursividad, pero no la inversa. Ok. Bueno, como les comentaba un poco, vamos a ver este del máximo común divisor. Lo que pasa es que lo vamos a ver mejor en Python. Ok. Okay. Pongámoslo aquí. Def, máximo común divisor, vamos al recursivo. Va a recibir los dos números, ¿se acuerdan? A y B. E igual, voy a tener una variable R del resultado, pero esta variable, en vez de tener el resultado de la resta, lo que va a tener son los residuos. ¿Los residuos de qué? De A
dividido entre B. O el residuo de A dividido entre B. Ahora bien, vamos a ir preguntando. Si el residuo es igual a 0, o sea, ya los números son iguales, entonces vamos a retornar el valor de A. ¿Ok? Bueno, no es precisamente que sean iguales, que son ya divisibles. Retornamos A. Si no, vamos a preguntar, ¿es el residuo igual a 1? Entonces, si el residuo será, si el residuo es 1, entonces vamos a retornar 1. Y si no, o sea, si no pasa nada de eso, entonces vamos a retornar el máximo común divisor recursivo de, en este caso, ya no sería A, sino sería la B y la E. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el llamado recursivo y en cada uno de los llamados que se hacen, de hecho son pocos los llamados, va a validar. Si en el caso de que ya lleguemos a 0, retorna A. En el caso de que el residuo sea 1, va a retornar a 1. ¿Por qué? Porque no va a haber este máximo común divisor, sino, o sea, son coprimos, los números son coprimos, su máximo común divisor es 1. Y si no, pues mande llamarlo de manera recursiva. Revisemos acá. Vamos aquí, máximo común divisor recursivo, y saquemos el máximo común divisor recursivo de, puede ser de 2342 y que el número 648. Vamos a ver. Nos dio que el máximo común divisor de estos dos es 4. ¿Ok? Recursividad, entonces, busquemos dividir el problema en problemas más pequeños hasta llegar a una solución trivial. Como esta, eventualmente esta o estas, en este caso. ¿Ok? Hay otro algoritmo que habíamos hecho de manera, perdón. Sí. Vamos a ver. Ahí está. Hay otros algoritmos que habíamos hecho de manera iterativa cuando empezamos a ver ciclos, que era el de la sucesión de Fibonacci o la serie Fibonacci. Vamos a hacerlo ahora de manera recursiva. Recordemos que el Fibonacci como tal es, el Fibonacci está definido por la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Y el de los dos anteriores por los de los anteriores y así hasta el caso base, que Fibonacci de 0 es 0, Fibonacci de 1 es 1. ¿Okay? A partir de eso ya puedo sacar el Fibonacci de 2, que sería 0 más 1, 2, el Fibonacci de 3, que sería 1, bueno, 0 más 1, 1, el Fibonacci de 3, que sería 1 más 2, y así nos va, bueno, 1 más 1, y así nos vamos para arriba. ¿Ok? Vamos a revisar ahora, solo por acá, Fibonacci de un número cualquiera, un número n. En el caso de la sucesión de Fibonacci, vamos a tener dos casos de parada. Si n es igual a 0, entonces en este caso vamos a retornar 0. Y si f
si n, perdón, es igual a 1, entonces retorna 1. ¿Ok? Y adicional va a ser un retorno. Si no pasa ni esto y no pasa ni esto, entonces va a ser un return de Fibonacci. Esto lo puede haber metido también con if y el if, pero no importa, ponlo así. Sería Fibonacci recursivo. En este caso sería de n-1 más, recuerden que Fibonacci vale, o sea, está en función de los dos anteriores. Por eso hay doble llamado, por así decirlo. De n-2. ¿Ok? Y acá, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a poner aquí. Pongamos un valor ahí cualquiera. Fibonacci recursivo de 5. ¿Sabes? De 5. Vamos a ver, de 10. 55. Otra manera de resolver un algoritmo iterativo con recursividad. Ok. ¿Alguna duda hasta ahorita? No crean que recursividad como tal es sumamente usado. O sea, no. No es así como... De hecho, no es de la preferencia de muchísimos desarrolladores, a no ser que se tenga que usar, ¿verdad? Pero digamos que es una herramienta que tienen que conocer, es un tipo de algoritmo que es importante pues que conozcan. Pero tampoco es que es sumamente usado, digamos, popularmente. Tampoco es así. Como ya les había comentado, su costo a nivel de CPU es más, es más alto que un algoritmo iterativo. ¿Okay? Bueno, todo va a depender. Si es pocas, son pocos los llamados, es más barato a nivel de recursos, pero si ya son muchos llamados, es más caro que el iterativo. ¿Ok? Bueno, hasta ahorita ¿tienen alguna duda, pregunta, comentario? Todo bien, profe. Perfecto. Vamos a subirles este ejemplo también a la carpeta del curso. Listo. Ok, ya estamos ahí con esto. Bueno, chicos, entonces, antes de cerrar la clase, aprovechamos bastante el tiempo. Antes de cerrar la clase, quería ver con ustedes, aparte de los grupos, cómo habían quedado. Yo ya se los envié por ahí, pero... Ok. Teníamos estos grupos, habíamos definido, ok. Hay muchas personas que no llegaron el pasado lunes y ya les asigné grupo. Ok. Del grupo número 12 tenemos las personas Jun Jung, Josué Umaña, Dalad, Melissa y Joseph. Son un grupo. Ellos van a exponer el tema de simulación, por ejemplo, a partir de modelos matemáticos y físicos sencillos. El grupo de Elliot, de Lourdes, de Jedrick, de Axel y de Fabián van a exponer o investigar sobre cuadernos en lenguaje de programación. En Python hay
paquete que se llama Jupyter, que ese es el que van a revisar. El grupo de Gravy, de Josué Daniel, de Kiani, de Joshua y de Taylor, van a ver visualización de datos, ejemplo, creación de gráficas y animaciones, todo sencillo, ¿verdad? Pues nada así medio heavy. Profe, Ajá. con esto de gráficas, o sea, no me quedó muy claro. ¿Se refiere a los planos cartesianos o gráficas de video, digamos? No, visualización de datos pueden ser gráficos, ¿cómo se llama? De pastel, Ah, ok, ok. ¿cómo se llama? De estos de puntitos, de barras, histogramas y otras cosas. Hay bastantes librerías en Python para eso. Y en la parte de animaciones, pues eventualmente la data también se puede hacer con un tipo de animación como que vaya mostrando decrecimiento. Ok, entonces son gráficas animadas, Sí. digamos. Ah, ok, ok, ya me quedó Ujú. claro ahora eso. Ok. Sí, todo está en el contexto de la visualización de datos. Ok. Perfecto, esos son Gravy, José Daniel, Kiani, Joshua, Taylor. El grupo de Matthew, de Natalie, de José Andrés, de Lilia y de Juan Pablo van a ver el tema de fundamentos de graficación e interfaces gráficas en Python. ¿Ok? El grupo de Ariel Antonio, Raquel, Andrés y Milena Salazar van a ver el tema de desarrollo de juegos en Python. O sea, las librerías básicas de Python para el desarrollo de videojuegos. Juegos muy sencillos, ¿verdad? ¿Ok? El grupo de Tatiana, de Beverly, de Ebert y de José Roberto van a ver algoritmos de búsqueda y ordenamiento básicos. Esos algoritmos de búsqueda y ordenamiento básicos van a ser burbuja, merge sort, quick sort, merge sort recursivo y veamos que esos 4 ordenamientos básicos. Tatiana, Beverly, Ever y José Roberto, Josué. Y el grupo de Gerald, Juan Andrés, Maciel, Carlos y Carlos Antonio, Carlos René y Carlos Antonio, van a ver el tema de predicción utilizando modelos simples. ¿Ok? Recordemos que esta exposición la estaremos realizando el último día de clases, o sea, a finales del mes de julio. Más o menos para mediados de julio, ya deben estar bastante preparados para eso. ¿En qué consta el trabajo? No hay trabajo escrito, nada de eso, cero trabajo escrito. Lo que sí vamos a hacer es una exposición de 15 minutos, a lo sumo. 15 minutos, diapositivas explicando los conceptos, si hay alguna idea interesante que quieran explicar, y 2 ejemplos programados que van a explicar, como mínimo. O sea, pueden ser más, tampoco una exageración, pero 2 ejemplos programados bien detalladitos que los podamos ver y que entendamos. ¿Ok? ¿Alguna duda? Sí, profe. Ujú. Digamos, todo lo que tenemos que buscar, digamos, yo soy el grupo de algoritmos de búsqueda y ordenamiento básico. Todo eso nosotros lo tenemos que buscar o usted nos va a dar como por lo menos un material No, o, ok, ok. ustedes Y, lo buscan. ok, como general, como en Google o así. Pues sí, Ok. correcto. No, me pueden preguntar. Ujú. Profe, ¿qué opina usted? ¿Dónde podemos buscar tal cosa? Les digo, "Ah, Sí, eso sí, como a dónde, por lo menos, dónde podríamos buscar, dónde podríamos como, aprender. perfecto, sí, sí. La primera que le voy a decir es Google. Ok, Ajá. Ajá. No, pero sí hay otras cuestiones ahí. Recuerde que también hay una bibliografía sugerida en la carta al estudiante. Parte de algunos temas de eso están ahí. ok.
Ok, gracias. Pero no, yo con mucho gusto les puedo ir diciendo más o menos por dónde buscar. Y si van perdidos, o sea, si ven muchas cosas, si están perdidos, me pregunten, profesor, ¿qué enfoque quiere? Era que, digamos, de predicción no entiendo, porque me sale esto, esto y esto. No, entonces enfóquese en esto. Perfecto. Al Ujú, igual en simulación. Me dice, profe, es que me sale aquí unas cosas medio locas. ¿Qué hago? Bueno, no, sí, enfóquese en esto. Yo, sí me preguntan, ¿verdad? Como siempre, no me pregunten 2 días antes. ¿Ok? No sé si alguien más tiene dudas, consultas, comentarios, preguntas. Pero yo tengo otra que no es exactamente de esto. Ujú. Para este miércoles hay que entregar 2 trabajos. No, Ah, ok, ok. Ahí me metieron miedo y me asusté entonces. le metieron miedo porque no leyó, muchacho. Vamos a ver. Que me dijeron que la tarea programada era para el miércoles. Vamos a ver una cosa. Vamos a ver. Dijo un ciego. Vamos a ver. Dice. Tarea programada. Miércoles 6 de julio, 11 de la noche. Bueno, miércoles 6 de julio. Versus laboratorio 7, miércoles 22 de junio, 11 de la noche. Hay que ver. No haga caso a los que meten miedo. Y el que vuelve a preguntar, profe, ¿hay que entregar 2 trabajos? Va a ver. Ya les había también comentado. ¿Por qué lo hice así? Porque esta semana vamos a tener laboratorio. Se lo voy a asignar el 23 para entregar el 29, lo más seguro. Pero la otra semana no les voy a dejar laboratorio. ¿Por qué? Porque esperaría que trabajen en la tarea. ¿Ok? Por eso les dije, vamos a hacer el laboratorio esta semana y todavía se les entrego el 23 para entregar el 28, pero el 30 no les voy a dejar laboratorio para que terminen la tarea. ¿Ven? Ok. ¿Ya a todos les queda claro? Ok, bueno, está bien. Bueno, chicos, entonces, si no tienen más dudas, ni preguntas, ni comentarios al respecto, pues vamos por esta página. Entonces, pues damos por finalizada la clase del día de hoy, agradeciéndoles el espacio, agradeciéndoles el tiempo y cualquier consulta, pues estoy a la orden. Con mucho gusto. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Saludos, profe. saludos. Buenas noches. Gracias, profe. Con mucho gusto, que les vaya bien.